como Dios nos ha ido disponiendo todo a la par con la iglesia, ¿no? Hoy comenzamos con el numeral 683, que el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Entonces, una buena vigilia de Pentecostés. Sabemos que toda la fuerza espiritual del hombre, y mejor aún, todo movimiento espiritual del hombre, por pequeño que sea, es obra del Espíritu Santo. Porque ni siquiera podemos decir que Jesús es Señor, sino por el influjo del Espíritu Santo. Hay que pensar en eso. Ni siquiera el hombre por sí mismo puede decir Jesús es Señor. O sea, reconocer el señorío de Dios, reconocer la divinidad de Jesús, reconocer a Jesús como el Salvador, ninguno lo podemos hacer si no es por el Espíritu Santo. Por eso dice en Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Y ese sin mí es sin mi espíritu, sin la comunicación de su espíritu. Una confirmación más para no atribuirnos nada, pero nada. Esto nos da una mayor claridad sobre siervos inútiles somos. Que tuve un buen pensamiento, que se inspiró algo en mi mente, que pude realizar algo porque tuve esta idea. Todo eso es obra del Espíritu. Como decíamos, ¿no? Somos las ramas. Y esos frutos, que serían las obras, no son nuestras. Son del árbol, cuya savia es la que llega a las ramas, le da vitalidad y hace que salgan los frutos. Pero nada es nuestro. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Reconocer a Jesús Señor, obra del Espíritu Santo. Reconocer a Dios Padre, obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y Él es la verdad del Padre para el Hijo y Él es la verdad del Hijo para el Padre. La obra del Espíritu Santo en nosotros es introducirnos en el Hijo, que es lo que hace en el bautismo, ¿no? Nos incorpora en Cristo, nos entra en el Hijo. Y ya en el Hijo, estando nosotros en el Hijo, que ya estamos en el Hijo, que es la vid, como todo va siendo una unidad. Entonces, esa corriente de amor que va del Padre al Hijo, que procede del Padre al Hijo, es la que llega a nosotros porque estamos en el Hijo. Es la vid que llega a la rama. Y es Él el que nos hace reconocer en el Hijo al Padre. Nos hace clamar Abba, Padre. Nada pudiéramos si no es por el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, y ese contacto con Cristo se llama oración, ese contacto con Cristo se llama fe, se llama reconocimiento, se llama adoración.
Para poder entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae, dice Jesús. Y esa atracción que el Padre hace hacia el Hijo la hace por el Espíritu Santo. Por eso es el primer don que se nos da, y se nos da en el bautismo, el don de su Espíritu. El Espíritu Santo nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo. Él es el que nos da la vida. ¿Cuál vida? La que procede del Padre, que tiene su fuente en el Padre y que se nos comunica por el Hijo. Se nos da por el Hijo. El Hijo es el que nos da la vida. Pero esa vida, la que la comunica íntimamente, es el Espíritu Santo, porque es el dador de vida. Es que es hermoso ver esa cadena, ¿no? El Espíritu Santo es si así pudiéramos decirlo, una síntesis del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo. Pero es una persona distinta, distinta del Padre y distinta del Hijo. Pero en él está el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, porque él procede del Padre y procede del Hijo. Es el amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es ponerse uno a contemplar este don del Espíritu Santo. Es entender algo así. En el Espíritu Santo Dios se nos da a sí mismo. Todo Él como Trinidad. Porque en el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Porque son inseparables. Entonces, cuando Dios derrama su Espíritu en nuestros corazones, se está derramando todo Él. ¿Para qué? Para regalarnos su misma vida. Una vida eterna, una vida omnipotente, una vida. ¿Cuál es la vida de Dios? Su voluntad. Porque su voluntad en Dios es deseo, es acto, es vida, es amor, es todo. Es el don, ¿sí? El don de Dios es el Espíritu Santo. Y el don de Dios es Dios mismo. ¿Qué más nos da Dios sino a Él mismo? San Ireneo dice: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Y nosotros somos portadores del Espíritu de Dios, nos han hecho templos. Y un templo es portador, ¿no? Templos del Espíritu Santo. Y como somos portadores, somos conducidos al Verbo. Esa es nuestra meta, el Verbo. ¿Para qué? Para que estando en el Verbo, en el Hijo, Él nos presenta al Padre. Por eso dice Jesús:
nada de cuanto me has dado, ¿sí?, se ha perdido. Porque el Padre, el Espíritu Santo nos lleva al Hijo y el Hijo nos presenta al Padre. Él es el mediador. ¿Para qué? Para que el Padre nos dé la incorruptibilidad, la vida eterna. Entendemos entonces las palabras: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el único mediador. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Si esto el mundo lo conociera, primero no habría discusiones sobre cuándo el bautismo. Porque el bautismo, si el bautismo es el que me da el Espíritu Santo, cuanto antes, ¿no? Porque sin el Espíritu Santo, nada de espiritual hay en una vida, nada. Es el don, es la mayor herencia que Dios nos pudo haber dado, porque en el Espíritu Santo Él se nos da su vida. Y lo otro, que lo comentaba el Padre en la homilía de ayer, y es bien importante, lo hemos dicho de otra manera en las otras sesiones de catecismo: si lo que se recibe en el bautismo es la vida del Espíritu, es un Dios que se me da en semilla, ¿cuánto empeño porque esa semilla crezca? Pero si no se alimenta, si no se le deja crecer, si no se le abre espacio por el conocimiento y por la docilidad, esa vida muere, se ahoga, se contrista, como dice el apóstol: no contristéis al Espíritu Santo. No se le hace inmóvil en el alma. ¿Qué es lo que Jesús vino a reparar? El Espíritu Santo, con su gracia. Bueno, antes de leer el 684, numeral 2670, está bien interesante, vamos a leerlo. Amplía estas ideas del numeral que estamos comentando, que es el 683. Dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia proveniente nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Sí, a los pequeños, cuando ya han recibido el Espíritu Santo en el bautismo, se les enseña esto. Primero, ¿cuál es la obra de Él? Cuando Jesús dice en la novena de Navidad: hazme anchura en tu corazón, porque el amor lo ha reducido a la estrechez y a la inmovilidad. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es darle anchura al amor? Es darle anchura al Espíritu Santo. Si se le enseña a un niño que antes de empezar cualquier acción se abandone a la acción del Espíritu Santo, abandonarse es disponerse, es abrirse, es pedirlo. Ya Él está. ¿Por qué se le enseña a pedir? Para que vaya
teniendo conciencia que el Espíritu Santo está en su corazón y que cuando Él dice, Espíritu Santo, ilumíname, o llévame a lo más conveniente, o conduce mis pasos hacia lo mejor, cualquier cosa que se le diga en este sentido, ya el alma se está poniendo a disposición de las inspiraciones y de las mociones del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo puede actuar con libertad en el alma, le está dando espacio, le está haciendo anchura. Si después de cualquier obra buena, que sabemos que es grata a Dios, y el alma experimenta ese gozo del fruto del bien, se reconoce, esos son los giros, adorar, esa acción divina en mí, que afloró en un buen pensamiento, en una buena decisión, en una buena obra, en una buena acción. Yo estoy admirando los frutos del Espíritu y los agradezco y los adoro y los amo y los ofrezco al Padre. En retorno, ¿no? Esto es un fruto de su amor. Entonces, con este mismo amor con que Él me ha amado, yo lo amo. Si estos ejercicios sencillos se le van enseñando a los niños, póngale que llegó contento porque fue el mejor en tal cosa. Enseguida, ¿sí? Enseguida llevarlo al reconocimiento de que eso es obra del Espíritu en él. Y la acción de gracias y la gloria es para Dios, así como los frutos son la gloria de la vid, y la vid es Cristo, no somos nosotros somos las ramas los que cargamos los frutos, pero los frutos no son nuestros. De igual manera, así toda obra en el hombre. En esa medida se va creciendo esta vida divina, y no solo yo digo los niños, igual los adultos. Ese reconocimiento permanente del acto operante de Dios. En algunos de los salmos de las alabanzas dice que vivir en la divina voluntad no solo es quererlo, sino reconocerlo. Dice que el alma que vive en la divina voluntad reconoce el acto operante de esa voluntad en ella. Reconocerlo es darse cuenta. Y ese acto operante de la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el que ejecuta, ¿no? Bueno. El Espíritu Santo, al 684, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. El conocimiento de la verdad. Esa es la vida nueva. Nadie puede hablar de renovación, de conversión, de cambio de vida, si el motor de eso no ha sido el conocimiento. Por eso es que los milagros no producen tanto efecto, porque la emoción está mientras se dio el milagro, ¿sí? La curación, habló, caminó, tal. Pasó y hasta ahí llegó. Entonces no ha habido una vida nueva. La vida nueva la da el conocimiento. Esa es la vida nueva, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Y San Gregorio Nacianceno lo explica muy bien, sintetizando para no leerlo todo. Dice que en el Antiguo Testamento no era prudente
cuando todavía no se confesaba bien la divinidad del Padre. Acuérdense que era una población idólatra y que les costaba reconocer a un único Dios. Entonces la divinidad del Padre todavía no estaba muy clara en el corazón de los hombres, y por eso solo se hablaba de un Dios, ni siquiera se hablaba del Hijo. De la segunda persona de la Santísima Trinidad no se manifestó en el Antiguo Testamento, muy veladamente a través de Isaías y algunos de los profetas, pero no en una manera expresa. La revelación de la segunda persona de la Santísima Trinidad se da en la redención, con Jesús, con la encarnación. ¿Y cuándo fue reconocido como Hijo de Dios? Cuando fue crucificado. Antes, por más que hizo milagros, por más que dijo, yo soy el Hijo de Dios, ya se los he dicho, mis obras les hablan, no fue claro para ellos. Fue posterior, en su muerte, en su resurrección y en el comienzo de la Iglesia. Entonces, en ese momento todavía no se podía hablar del Espíritu Santo como una tercera persona de la Santísima Trinidad, cuando sí reconocer al Hijo fue causa de tanta inconformidad de parte de los judíos, ¿no? Era motivo de deshonra a Dios decir que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en la pedagogía divina, el último en revelarse es el Espíritu Santo, que ya se manifiesta en los comienzos de la Iglesia con Pentecostés, y Jesús lo había anunciado, que Él se iba, pero que enviaría al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y que nos daría la verdad completa. Y eso lo van constatando los apóstoles en la medida, después de Pentecostés, en la medida en que van experimentando en ellos la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo sería de fuerte que ellos lo tenían como un compañero inseparable y hablan de él de una manera tan espontánea y tan bella cuando dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido? Es sentirlo tan cercano, tan en ellos. Pero tenía que ser así. Por tanto, creer en el Espíritu Santo es creer que es una de las personas de la Santísima Trinidad. Esa es la verdad del Espíritu Santo. Una persona distinta del Padre y distinta del Hijo, pero consustancial al Padre y consustancial al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Una misma adoración y gloria. Se adora al Espíritu Santo como se adora al Padre y como se adora al Hijo. Y el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo, desde la creación. Porque toda la obra de la creación, de la redención y de la santificación es común a las tres divinas personas. En la encarnación, el Espíritu se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consume en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todo eso se realiza por la acción del Espíritu Santo. ¿Quién mueve a la Iglesia? El Espíritu Santo. La Iglesia es Cristo, ¿no? Toda la Iglesia es Cristo. El Dios hombre está a la cabeza y todos los demás somos cuerpo. ¿Quién mueve todo ese?
cuerpo místico del Espíritu Santo. Él es el que circula por todos los miembros, viene de la cabeza hacia todos los miembros y retorna a la cabeza como la sangre al cuerpo. Él es el que le da la sabiduría a los doctores, comunica la verdad a los profetas, da fuerza a los mártires, el amor a todos los santos. Él lo hace todo en la iglesia, todo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso nadie puede comunicarse con Dios sino a través del Espíritu de Dios. Él es el que ora en nosotros. Si nos convenciéramos de eso, seríamos más dóciles y menos rezanderos, ¿o no? Sí. Porque a tal punto es como darle anchura en mi corazón, dejarme llevar por el Espíritu de Dios en la oración, dejar que sea Él el que hable en mí. Entonces nos volveremos más silenciosos, más dispuestos a escuchar que a hablar. Porque si yo estoy convencido que Él es el que ora en mí, ¿yo qué debo hacer? Callar, para que Él hable. A veces se ahoga el espíritu por estar uno pensando en sus palabras, en sus reflexiones, en sus proposiciones, en sus peticiones. Y cuando el alma está dócil, el Espíritu Santo es el que mueve todo, la inspira, la ilumina, pone los sentimientos en su corazón, pone las palabras, lo hace todo. Y el alma se da cuenta, porque reconoce el acto operante. ¿Por qué reconoce el acto operante? Porque ella está en silencio, sus potencias están en silencio, sus deseos están acallados, sus gustos, sus anhelos, todo lo pone en silencio. Entonces lo que surja será fruto del Espíritu. Por eso la oración contemplativa es la mejor, es la más perfecta. Porque es donde menos está el hombre y más está el Espíritu. El Espíritu que lo revela, que revela eso íntimo de Dios, nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Es otra de las verdades hermosas que el Padre ha estado profundizando. La humildad y el ocultamiento tan profundo del Espíritu Santo. Mire lo que dice el numeral 687, que nos lo explica de una manera hermosa. Su Espíritu, ¿cuál? El Espíritu de Dios, que lo revela, que revela a Dios, nos hace conocer a Cristo, su verbo. El Espíritu es el que nos manifiesta las verdades de Cristo. Por eso dice que Él no hablará nada por sí mismo, tomará de lo mío. Y ese tomar de lo mío es tomar la verdad de Cristo y nos la hace conocer. Toma esa palabra viva que es Cristo y nos la manifiesta. Entonces el Espíritu Santo nos manifiesta la palabra del Padre, que es el Hijo. Pero Él, como Espíritu, no se revela a sí mismo, permanece oculto. Por eso es el gran desconocido. Él que habló por los profetas, porque toda la inspiración de los profetas, de los escritores sagrados, de los exégetas, es obra del Espíritu Santo. Nos hace oír la palabra del Padre. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él
no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Y esto es bellísimo. Por eso digo, un fruto de un alma llena del Espíritu de Dios es que no habla de sí mismo. Porque si está poseída por el Espíritu de Dios, los frutos serán los frutos del Espíritu, y el Espíritu comunica la verdad del Padre, que es el Hijo. Esto para meditar en Pentecostés, porque la mayoría de las veces, cuánto nos cuesta ocultar lo nuestro, ¿no? Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Y el mundo no le puede recibir, porque el mundo ama las apariencias, ama el ser tenido en cuenta, ama el ser recordado y estimado, reclama cuando se le olvida, cuando se le recluye. Eso es lo que el mundo reclama. Entonces no podrá nunca recibirlo porque no le ve ni le conoce. El mundo apegado a lo material, a todo lo que hace bulla, a todo lo que brilla. Y el Espíritu Santo es totalmente contrario a eso y nunca lo van a poder conocer porque nunca lo van a poder aceptar así. Pero a los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Si no fuera así, no pudiéramos creer en Jesús. La Iglesia, vamos a leer el 243. Ya lo habíamos El Espíritu Santo es revelado como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Este Espíritu Santo se conoce es a través de la Iglesia. Porque la Iglesia nos entrega las Sagradas Escrituras que Él ha inspirado. El autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Todos los demás son instrumentos. La tradición de la Iglesia, quien ha conservado la verdad en esa forma tan perfecta a través de tantos siglos, el Espíritu Santo. El magisterio de la Iglesia, ¿quién ha guiado los papas? Por acá hay sombra. ¿Quién ha guiado los papas hasta este momento de una manera tan perfecta, donde no ha habido contradicción en la verdad? Porque pueden coger todas las encíclicas de los papas, desde la primera hasta la última, y no es que esta encíclica va a anular
aquella, o cuál encíclica anula otra, ninguna. Si se saca una encíclica para conmemorar los 40 años o 50 de otra, lo que hace es reafirmar esa verdad. Pero ningún papa ha tenido necesidad de decir esto que se dijo aquí ya no es, porque es la verdad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mantiene esa unidad en la verdad dentro de la iglesia y esa seguridad en la verdad. Él asiste al magisterio de la iglesia. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En comunión con Cristo. Por eso no es, recordar las verdades es darle espacio en nosotros. Cuando el Padre nos hablaba de la misa, decía, no es asistir a la misa, no es participar en la misa, es vivir la misa con Cristo, es ser otro Cristo en esa misa, es ser con Él sacerdote que se ofrece a sí mismo, es ser esa víctima que es ofrecida y es ser ese altar sobre el cual se ofrece la víctima. Porque Cristo en la misa es todo eso. Cada uno de nosotros tiene que ser sacerdote, víctima y altar en la Eucaristía. Entonces, yo no voy a la Eucaristía como un espectador, ni siquiera como un cooperador. Yo debo ir a la Eucaristía como un sacerdote, como una víctima y como un altar. Si no, la misa no va a producir en mí los frutos. No voy a ser yo instrumento dócil en manos del Espíritu Santo, porque ¿quién ofrece al Padre esa víctima? El Espíritu Santo. Cristo se ofrece al Padre por el Espíritu Santo. ¿Quién consagra la víctima? El Espíritu Santo. Él es el autor y Él es el que en la liturgia nos pone en comunión con Cristo. En la oración, Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Dios nos lo ha dicho muy claro. O sea, ustedes no saben orar. Entiendan que ustedes no saben orar. Si nosotros nos convencemos de eso, no oramos. Dejamos que el Espíritu ore en nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a orar, vamos a orar, a pedir lo que no nos conviene. Pero hay que creer en esa palabra. El Espíritu Santo está vivo en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia. Por eso un carisma o un ministerio que esté produciendo desarmonía, discusiones, divisiones, pleitos, no es del Espíritu. Por eso la iglesia tiene que discernirlo. Y por eso hay que ser tan sometidos en estos casos a la iglesia. Y para nosotros eso tiene que ser un signo claro. Cuando hay esos carismas, o gracias extraordinarias, o ministerios especiales, que los veamos fuera de la iglesia, fuera de la obediencia de la iglesia, o por lo menos al margen de la iglesia, desconfiemos, pero inmediatamente. No hay ni que preguntar si puedo o no puedo. Eso tiene que ser para nosotros un signo claro. Al menos no está discernido si es del espíritu de la verdad o es del espíritu de la mentira. Suficiente para nosotros apartarnos de eso. Cualquiera sea el carisma o ministerio que se esté ejerciendo. Y cuando hablamos de ministerios, hablamos de servicios que se prestan dentro de la iglesia.
¿Ustedes creen que a veces las personas que se les mete en la cabeza que tienen que ser sacerdotes o que tienen que ser laicos consagrados, y qué no hacen? Se van para un seminario, de allá lo sacan, se van para otro, de allá lo sacan, y a toda costa pues quieren, no, es que ya el Espíritu Santo está diciendo que esa no es misión. Entonces, ¿por qué se empecinan en eso? Es no conocer la verdad, es no ser dosis al Espíritu Santo. O como los padres que se oponen totalmente cuando Dios escoge un hijo para su servicio. ¿Están ahogando el espíritu o no? Claro. En los signos de vida apostólica y misionera, el Espíritu Santo es el que enseña a través del predicador. El Espíritu Santo es el que mueve los corazones, es el que siembra la palabra en los corazones. No es lo bonito que habla el catequista, ni las dinámicas que empleó, ni el material que hizo, ni la clase como la preparó, no. Es el Espíritu Santo el que comunica la verdad. Él la siembra, Él la conserva, Él la hace crecer. Y si alguno tiene que ser dócil al Espíritu, es el apóstol. Porque el apóstol es sencillamente un instrumento. En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. ¿Quién santifica? El Espíritu santificador. Un santo es uno lleno del Espíritu Santo. Por eso es santo. Ese Espíritu Santo es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo, que es santa, y Él, que es el santificador. En esto hay dos numerales, en el volumen 14, capítulo 10, del 7 de marzo de 1922, siempre que se nos habla de amor, de verdad, de luz, ¿de qué se está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es la verdad, Él es el amor, Él es la luz. Dice Jesús: mis palabras están llenas de verdad y de luz, y llevan con ellas la sustancia y la virtud de transmutar al alma en la misma verdad. ¿Quién hace esta operación? Jesús es la verdad. Jesús es la palabra del Padre. Y esa verdad se tiene que sembrar en el alma para que el alma quede transformada en esa verdad. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Él siembra la verdad y Él transforma el alma en esa verdad, que es Jesús. Por eso dice, Él no aparece, Él sencillamente es el obrerito, el ejecutivo de la Santísima Trinidad. En la misma luz y en el mismo bien que contienen esas verdades, de manera que el alma no solamente conoce la verdad, sino que siente en ella la sustancia de obrar según la verdad que ha conocido. Todo esto es obra del Espíritu en el alma. Mis verdades están llenas de belleza y de aliciente, de modo que el alma, embelesada por su belleza, se hace raptar por ella. Él está hablando, haciendo la diferencia cuando es Jesús quien habla o es el enemigo. Entonces le está explicando. En mí todo es orden, armonía y belleza.
el alma queda tan enamorada de mis verdades que se le hace casi imposible, a una costa de la propia vida, el no poner en práctica la verdad que ha conocido. En cambio, cuando es el enemigo o especulaciones de la propia fantasía quienes quieren hablar de verdad, o sea, la persona empieza a hablar de sí misma, esas no llevan ni luz, ni sustancia, ni belleza, ni aliciente, son verdades vacías, sin vida, y el alma no siente la gracia de sacrificarse para practicarlas. Pero las verdades que te dice tu Jesús están llenas de vida y de todo mis verdades contienen. ¿Por qué dudas? A veces, en la vida misionera, y por ejemplo, ahora que se está haciendo esta misión en toda la arquidiócesis, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si el apóstol no muere para que el Espíritu viva en él, miren, pueden hacer las conferencias más hermosas, puede llenarse de gente esas asambleas, pueden buscar las palabras más lindas, las mejores dinámicas, los mejores materiales, la máxima propaganda, agotar todos los recursos y mecanismos, y no hay conversión en las almas. Todo queda como antes, o peor. Nadie va a sentir la fuerza de vivir esa verdad. ¿Por qué? Porque no fue el Espíritu sino el hombre. No fueron las palabras del Espíritu sino del hombre. Y eso se hace cuando el alma se entretiene en lo puramente material. Hay como gasta su tiempo en todo, en buscar un bonito material, una bonita película, cómo impresionar a la gente, ¿sí? Y todo el mundo puede salir diciendo qué reunión tan maravillosa, qué película tan hermosa, qué video tan lindo. ¿Y los frutos? Si no hay esa fuerza para vivir esa verdad conocida, no actuó ahí el Espíritu Santo. Es un signo claro. Es como nos lo dice el volumen 14, ¿no? En ese capítulo 10. Entonces, o es producto de su propia fantasía y su propio yo, o sencillamente puede ser un instrumento del enemigo por su soberbia, por su aparecer, o una de las dos cosas. O sea, es algo vacío, es una palabra vacía que no produce frutos. ¿Cuántas veces una persona con poca facilidad de expresión, sin ninguna técnicas ni dinámicas ni nada, con unas palabras bien sencillas, hasta posiblemente poco agradable en su presentación, y una palabra que dijo cambió una vida? No fue la palabra, es la fuerza del Espíritu que pudo llegar a los otros a través de ella, porque se dejó llenar y llevar del Espíritu Santo. Por eso, el uno empezar a tenerle miedo de que, ay, yo no sé hablar, ay, que yo esto. No, no, no. El Espíritu Santo te quiere de instrumento, ponte. Mientras más ridículo el instrumento, más gloria recibe él. Porque menos se le podrá atribuir al instrumento. Más brillará su acción. Será más fácilmente reconocida. ¿Por qué fue reconocida tan fácilmente la obra de Luisa? Porque no tenía sabiduría humana. Estaba bien claro que no era ella. Entonces, antes, mientras más inepto es el instrumento, más útil le es a Dios. Porque está más apto para manifestar su gloria. En el volumen 18, capítulo 11, es un capítulo que todos conocemos, donde nos cuenta todo el dolor del Espíritu Santo en cada sacramento. Volumen 18, capítulo 11. Los gemidos.
inenarrables del Espíritu Santo en cada sacramento. Porque aquí en la iglesia el Espíritu Santo se nos comunica a través de los sacramentos, nos pone en comunión con Cristo. ¿Y cuál es su dolor? Cuando esas ramas no dejan circular la savia que es Él, para unirnos a Cristo, para que la vida de Cristo corra en nosotros. Y en cada sacramento viene el dolor. Y que esto ni se tiene en cuenta, ¿no? Porque la vida sacramental es de las más descuidadas ahorita en la iglesia. Pero bueno, no nos vamos a detener, solo quería anunciárselos. Pasamos entonces a considerar la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. El Espíritu Santo, no lo olvidemos, es el Espíritu del Padre, ¿sí? Procede del Padre y del Hijo. Aquí vamos a hablar de ese Espíritu del Hijo. Ese Espíritu que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. ¿Por qué nos da el Espíritu de su Hijo? Porque Él quiere que su Hijo viva en nosotros. Porque solo el Espíritu del Hijo puede recibir al Padre. Y el Padre quiere comunicarse. Entonces nos da el Espíritu de su Hijo para poder darnos toda su comunicación de amor. Es así, miren. Dios es un eterno comunicador de amor. O sea, Dios es la fuente de la comunicación. Imaginémonos una estación, ¿no? De medios de comunicación. Tiene que haber un transmisor. Ese transmisor las características de ese transmisor es omnipotente, es inmenso, es sapientísimo, es todo verdad, es todo luz, es todo belleza, es todo amor. Toda comunicación que sale de él tiene esa potencia, ¿no? Pero necesita un receptor que tenga la misma potencia del transmisor, porque si no, no puede, si no tiene la misma capacidad, no lo revienta, ¿verdad? No lo resiste, o no lo recibe, no lo percibe. Entonces el receptor tiene que tener la misma capacidad del transmisor. Por eso el Padre, cuando nos hace partícipe de esa vida divina, para ponernos en una permanente comunicación con Él, nos da su misma capacidad, su mismo espíritu, que es el Espíritu del Hijo. Por eso derramó el Espíritu Santo en nosotros, para hacernos unos receptores perfectos de Él. Que ese es el don de la divina voluntad. Por eso dice Jesús que quien no posee la voluntad de Dios, en él no puede descargar todos los bienes que quiere descargar, porque no tiene la capacidad. La voluntad de Dios es la que nos hace perfectos receptores de todo el amor infinito que Dios quiere desbordar en nosotros. Por eso quien no tiene esa voluntad de Dios no puede vivir en esa permanente correspondencia de amor, no puede vivir en un acto continuado de amor, porque no tiene la capacidad. Y esa voluntad divina es el mismo Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones, que es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, en la Trinidad, que es el mismo Espíritu el que nos comunica todo eso y el que trae todo eso a nosotros. Por eso la Trinidad, en la voluntad divina está la voluntad trinitaria. Bueno, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo, lo que estábamos diciendo.
Con el Espíritu Santo nos llega el Padre y el Hijo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, o sea, su Espíritu, ¿no? Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Es la inseparabilidad en la diversidad. Es el misterio bellísimo de la Santísima Trinidad. Jesús es Cristo ungido, porque el Espíritu es unción. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. La unción de Cristo fue el Espíritu Santo. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. En Juan 3:34 nos confirma esta verdad. Dice, aquel a quien Dios ha enviado habla palabra de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. O sea, le dio un Espíritu sin medida. Lo ungió plenamente. Plenitud, se lo dio en plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Qué importante, a los que creen en Él. ¿Qué quiere decir? Por eso, un sacramento recibido sin fe, por rutina, no produce los frutos del Espíritu, porque el Espíritu es enviado y comunicado a los que creen en Cristo. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. Es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, que es el cuerpo místico de Cristo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él, importantísimo. Unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Vivir en Él, no con Él. Vivir en Él, inmersos en Él, metidos en Él. Esa es la misión del Espíritu Santo. La santificación, la unificación en una sola voluntad, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Esa es la misión del Espíritu Santo. Y ya todos sabemos que esa unificación se da en la cruz. Necesitamos sufrir la crucifixión donde todo lo nuestro muera. Deseos, planes, criterios, juicios, todo lo nuestro tiene que morir. Hay muchas maneras bellas como nos lo dicen, ¿no? Pero a veces es bueno todo eso tan bonito como mirarlo así, de frente, porque es de la única manera que nos vamos disponiendo. Hay un salmo, no sé si en la primera o segunda semana, que dice que el amor no dice basta, ¿sí?, hasta que no nos haya consumado totalmente en Él.
Y está hablando de una llama, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una llama? Devora y aniquila, ¿o no? Hasta que deja consumido en fuego, convertido en fuego, eso que coge. Que los dos seamos una sola llama, ¿sí? Que nos convirtamos en una sola gota, pero para que una cosa se funda en otra, una de las dos tiene que desaparecer. Quedan unificados, pues desaparecer a la vista de todos. Ahí queda, pero no aparece, no es. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Y para eso tenemos que disponernos. Para esa unificación, y esa unificación solo se hace en la crucifixión. Esa unificación, esa consumación en el amor, que el amor no queda ni dice basta hasta que nos haya consumado en él, solo se da en la cruz. Y cuando ya nosotros estemos totalmente muertos a todo lo nuestro, donde de nosotros desaparezca todo lo que no es de Dios, pensamientos, criterios, juicios, gustos, que Él quede reinando en todo nuestro ser. Que quedemos fundidos, desvanecidos, desaparecidos en Dios, escondidos con Cristo en Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo, unirnos a Cristo y hacernos vivir en Él, totalmente. Consumados y consumidos en el amor. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. Esto es bellísimo. De la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite. No hay distancia. Ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. ¿Sí? Si tienes un cuerpo untado todo de óleo ungido, si tú vas a tocar el cuerpo tienes que untarte de óleo primero. No hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. En Cristo no hay nada. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Es hermosísimo esta parte que nos dice San Gregorio. Vamos a estudiar los nombres del Espíritu Santo, que también nos ayudan, nos dan una luz enorme para entenderlo. El mismo nombre Espíritu Santo habla de lo que Él es, ¿no? Ya sabemos que viene del término hebreo ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Y es que es así, el viento nunca está quieto, ¿verdad? El viento va y viene. Y el Espíritu Santo es ese movimiento eterno de amor en Dios. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. ¿Se acuerdan esa cita? Cuando Jesús le habla a Nicodemo del Espíritu Santo, está en el capítulo 3, versículos 5 y 8, dice, de Juan, sí. Quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu.
Espíritu y santo son atributos divinos. Dios es espíritu y Dios es santo. Comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. El Espíritu Santo es llamado Paráclito, que traduce, no, y Consolador. El Espíritu de la verdad, el Espíritu Consolador, el abogado, defensor, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Es abogado porque Él es el defensor. ¿O quién nos da fuerza en las luchas? ¿Quién sale en nuestra ayuda? El Espíritu Santo. Vamos entonces a ver los símbolos. Primer símbolo, el agua. Porque el agua es símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo que se utiliza en el bautismo. Primero, nuestra gestación o la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, en medio del líquido amniótico. Así en la vida divina, en esa parte espiritual. Nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, bautizados en un solo Espíritu. También hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es el agua viva que brota del crucificado, ese manantial, ¿sí?, que salta hasta la vida eterna. Por eso es comparado con el agua. Otro símbolo del Espíritu es la unción. Unción con óleo. Todos sabemos cómo antes, cuando Dios había elegido a un personaje en el Antiguo Testamento, a cualquiera, para una misión específica, ¿cuál era el signo? Que la unción. Un signo sacramental, porque no era que lo ungían y ya, no, es que con esa unción él recibía el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo todas las gracias y la fuerza que Dios le comunicaba para la misión para la cual lo había elegido. Por eso para ellos era tan sagrada la unción, porque no es como que así te ponen una contraseña y listo, no es algo externo. Para ellos la unción iba más allá. Iba toda la comunicación de los bienes y gracias que necesitaban para la misión para la cual habían sido elegidos. Para captar, dice el numeral, toda la fuerza que tiene esta unción, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, ungido del Espíritu de Dios. Los ungidos del Antiguo Testamento está David, está Saúl. La unción de Jesús es la del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo constituye Cristo. María concibe a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Quién impulsa a Simeón a ver a Cristo? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que conduce a Cristo al desierto. Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto. Miren esto, volvámoslo a leer.
Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total. Es la santidad de cada miembro el que va a conformar la estatura perfecta del Cristo total. Por eso la santidad es un deber, no un privilegio. Es un deber. Si un miembro no es santo, está obstaculizando la estatura perfecta del Cristo total. Y la plenitud del reino vendrá cuando Cristo sea todo en todos. En otras palabras, cuando todos sean Jesús. De una manera plena. Cuando ya estemos totalmente fundidos en Él. Mientras tanto, no se podrá dar. El fuego. Así como el Espíritu Santo en la humanidad de Cristo, no hubo parte de Cristo que no estuviera plena del Espíritu Santo, así en el cuerpo místico de la Iglesia, en el cuerpo místico de Cristo tiene que darse igual. No llegará, debe llegar ese momento en que ninguno esté, en que en todos esté la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Dios sea todo en todos. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Lo recuerdan, ¿verdad? Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Fuego del Espíritu Santo. Bajo la forma de lenguas como de fuego, como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Y este simbolismo pues se ha dado a través de la Iglesia. Cuando San Juan de la Cruz habla de llama de amor viva, ese amor vivo es el Espíritu Santo, ¿no? Y San Pablo dice: no extingáis el Espíritu. Lo único que se extingue es el fuego. En otra parte dice: avivad, ¿no? La llama del Espíritu en vosotros. Ya que crezca hasta que nos envuelva. Recuerdo ahorita la novena de Navidad, que es bellísima. ¿Quién hace toda esa obra? Y dice, el amor lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad. ¿Cuál es el amor? El Espíritu Santo es el que reduce a Cristo. La voluntad del Padre por el Espíritu Santo reduce a Cristo a la estrechez y a la inmovilidad. Luego en la tercera hora habla del amor devorador. Y habla de esa llama que lo devoraba y que lo convirtió en devorador. Y así tiene que ser con nosotros, ¿no? Nos debe devorar y hacer de nosotros devoradores. Llamas devoradoras que, dijéramos, consumamos en el amor todo lo que se nos acerque. Así como Luisa decía que todo el que se acerque a ti, todo el que te toque, ¿cómo es que dice? Hay un capítulo, creo que del volumen 10, quedará
transformado en amor, como no recuerdo bien, pero explica eso precisamente. Pero todo ese misterio es la obra del Espíritu en el alma. Otro símbolo, pero antes quiero leer, cuando hablamos del viento, en el volumen 17, el capítulo 22, dice que Dios dio un aire que conserva y vivifica el cuerpo, que así como dio un aire que conserva y vivifica el cuerpo, así también nos dio un aire para el alma. Y ese aire es su voluntad. Si se necesitaba un aire para la conservación de toda la naturaleza, voy a dar la fecha, 23 de noviembre de 1924. Si se necesitaba un aire para la conservación de toda la naturaleza, se necesitaba también para la conservación de la naturaleza espiritual, es decir, para cada alma. Y mi bondad no quiso confiar ni formar indirectamente otro aire para el alma, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma, para que así con toda la sustancia de los bienes que ella contiene, pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vivificación, la virtud raptora de todo lo que es de lo alto, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes y todo bien. Aquí están los frutos y dones del Espíritu, ¿no? Debería haber una competencia, el cuerpo en respirar el aire natural y el alma en respirar el aire de mi voluntad. Sin embargo, es de llorar. Si los hombres sienten que les falta el aire natural, se lo procuran con todo esfuerzo. Así haya que prestar plata para comprar el tanque de oxígeno. Si caminan en altas montañas, manifiestan con dolor la falta de aire y lo desean ávidamente. En cambio, el aire de mi voluntad, que pudiéramos colocar aquí el aire de mi espíritu, no tienen ni un pensamiento, ni un dolor, a pesar de que están como obligados a estar como embebidos en el aire de mi voluntad. Pero este aire balsámico y santificante, no amado y rechazado por la criatura, no puede poner en el alma los bienes que contiene, y se ve obligado a estar en ella sacrificado, sin poder desarrollar la vida que mi voluntad contiene. Por eso, hija mía, te recomiendo, si quieres que mi voluntad cumpla en ti sus designios, que respires siempre el aire de mi voluntad, a fin de que a medida que lo respires, vivifique en ti la vida divina y te conduzca a la verdadera finalidad para la que fuiste creada. Y es que se ve tan claro ese hastío por todo lo de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios, por los conocimientos de Dios, por todo lo de Dios. Es hastío. Y entonces, mientras pueda hacer lo mínimo o recibir lo mínimo, no les hace falta el aire, el verdadero aire no hace falta. El aire de la verdadera vida no hace falta. Ese es el dolor. Estábamos hablando del fuego, ¿no? En el capítulo 17, en el volumen 17, capítulo 33, del 1 de marzo de 1925, habla de esa luz No temas, no hay tinieblas en ti, porque solo el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿Sabes qué cosa es la luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto en más que haces es un filamento más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna, y ese filamento se convierte en luz.
lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Si hay un transmisor de sonido y hay un receptor perfecto de ese sonido, los filamentos del receptor tienen que estar conectados con el transmisor. Entonces se produce la comunicación. Ahora, si no es un transmisor de sonido, sino de luz, los filamentos que van a comunicar luz. Es lo que va del Padre al Hijo. Así, por cuanto más actos hagas, agregando así otro filamento, la luz se hará más plena, más fuerte y más brillante. Así pues, lo que has hecho es la luz que ves, y lo que te queda por hacer es el vacío que ves en esa misma luz. Yo estaré siempre en medio de esta luz, no solo para gozármela, sino para conectar los nuevos filamentos de tu voluntad humana con la corriente de la luz eterna. ¿Cuál es la verdadera luz? La verdadera luz es la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma. Es la verdadera luz que transforma el alma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos partos de luz. Y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma, porque Dios es verdad y el alma está conectada a la verdad. Es más, la posee. Dios es luz y el alma está conectada a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿qué nos está diciendo? Somos, si la luz, la verdadera luz, ¿cuál es? La verdad. Y ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que ser para el mundo la verdad, en palabras, en hechos, de manera que con su testimonio se rompan las tinieblas del pecado y de la mentira y de la falsedad en el mundo. Por eso yo digo que los pecados para nosotros son muy distintos a los de no conocen esta verdad. Porque el que nosotros por el temor a un qué dirán, por temor a que se enoje, porque después me echan, porque después se enoja, o quién la va a aguantar después, yo oculto la verdad. ¿Qué responsabilidad? Porque la luz se pone, se da para ponerla encima, no debajo, para que alumbre a todos los que están en la casa. Eso es lo que tenemos que pensar. Vosotros sois la luz del mundo. Que el mundo no se quede en tinieblas por nosotros. Que nuestra verdad, la vida vivida en la verdad, rompa las tinieblas del pecado y de la mentira en el mundo. Así eso, como a veces, ¿no? Cuando una persona está obrando mal y le prenden la luz, no le gusta, ¿cierto? Se asusta. Tiende a apagarla o a huir de ella. Bueno, nosotros tenemos que exponernos y someternos a que hagan igual con nosotros. Vamos a estorbar al que está obrando mal. Va a tratar de apagar nuestra luz o huir de nosotros. Entonces, para que eso no suceda, yo me voy a volver tinieblas. O como luz me voy a esconder para no estorbar. Para nosotros, eso es ahogar al Espíritu Santo. El que vive en mí y el que quiere vivir en mi hermano. Y que a través de mí le quiere comunicar la luz. Entonces yo me hago enemiga del fuego. El numeral 1127 del Catecismo dice, habla de los sacramentos.
Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que los sacramentos significan. El Padre siempre escucha la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu Santo. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Lo que se somete a su poder, de manera libre y voluntaria. Mientras tanto, Él no puede actuar. ¿Cómo? Epíclesis es la parte final de una... Ya lo veíamos, pero sí, al terminar, habla de reconocer por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Siempre en todas las oraciones de los sacramentos se hace alusión a ese reconocimiento a la acción del Espíritu a través de ese sacramento. Sí. Es ese reconocimiento, a ver, es que no tengo aquí un misal como para dar un ejemplo. Ayer en las oraciones de la misa el Padre nos ha dado varios ejemplos, ¿no? Todo ese, que con el Padre y el Espíritu. A ver. Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe al Espíritu Santificador para que las ofrendas se comiesen. Y siempre en los sacramentos, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu, sí, la invocación, el reconocimiento del poder del Espíritu, que es a través del Espíritu que Dios obra en ese sacramento. A ver, ¿por dónde íbamos? Ya perdí el... 697, la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. La nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Todas las manifestaciones de nube y de luz. Estas figuras de la nube y de la luz son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra. Ahí se vuelve nube. Y el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra. Y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Para que ella conciba y dé luz a Jesús. Y es el mismo Espíritu, ¿sí?, el que en el momento del nacimiento se hace luz. Cuando nace la luz. En la transfiguración, la nube los cubre, ¿no? Pero al mismo tiempo, y de esa nube sale la voz que dice: este es mi Hijo amado, mi elegido, escuchadle. La nube oculta a Jesús a los discípulos en la ascensión. Pero también es la luz, es el Espíritu Santo el que muestra la gloria de Cristo en la transfiguración. Sus vestidos, ¿no?, se vuelven luz. Esa glorificación la manifiesta el Espíritu Santo. El sello es otro símbolo del Espíritu Santo, muy unido a la unción. Es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Y por Cristo el Padre nos marca en Él, en Cristo, con su sello. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Por eso fíjense que los sacramentos que nos dan un carácter indeleble son el bautismo, porque ya ahí nos selló, ahí ya pertenecemos a Dios.
Y ese sello es el Espíritu Santo. La confirmación, que es un segundo bautismo. El orden sacerdotal imprime carácter indeleble. Son esos, ¿verdad? No hay más. Bautismo, confirmación y el orden sacerdotal. No más. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano, la imposición de las manos. Por eso hubo que cortar esos abusos en la imposición de las manos, porque es símbolo del Espíritu Santo. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Y es a través de esa imposición que el Espíritu Santo nos es dado. En la confirmación sabemos que el obispo invoca al Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Igual en las ordenaciones sacerdotales, es a través de la imposición de las manos que se hace la consagración del sacerdote. Dice, este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. El dedo, el Espíritu Santo es llamado el dedo del Padre. Porque ¿qué es lo que hace un dedo? Señala, ¿sí? Indica. Cuando Dios escribe la ley en las tablas de piedra, dice que fueron escritas por el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo. La carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Está haciendo alusión a Pentecostés. O sea, toda la sabiduría de ellos, la que ellos predicaban, fue escrita por Dios en sus corazones por el Espíritu Santo. Por eso dice, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y el himno, el Beni Creator, invoca al Espíritu Santo como el dedo de la diestra del Padre. Y la paloma, ya todos sabemos, porque en las teofanías, en el bautismo de Cristo, la paloma fue un signo del Espíritu Santo. Cuando sale del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Así desciende en el corazón de los bautizados. Por eso este símbolo se ha tomado también como una expresión del Espíritu Santo, porque así se manifestó él. Aquí hay unos numerales muy interesantes para leer. El 1295 y 1296. Que amplían estos numerales. Está hablando de la unción en la confirmación. El confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Ya pertenecemos al Espíritu Santo. Profanar nuestro cuerpo con el pecado, profanar nuestra mente con todas esas ideas sucias y vanas del mundo, estamos profanando al Espíritu Santo. Porque si pusieron el sello del Espíritu en nosotros, ya nosotros quedamos consagrados al Espíritu Santo. Como un vaso queda consagrado a la Eucaristía y no se puede usar para otra cosa, porque se profana.
Eso hace el hombre. Cuando se olvida de ese sello que se le fue puesto y que pertenece al Espíritu Santo. Somos propiedad del Espíritu Santo. Pero es que esto ni se piensa en eso. Y si somos propiedad del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Que ya mi vida no me pertenece. Le corresponde al Espíritu Santo que quiere llenarme de la vida divina, su misma vida, la vida de Jesús. Y ese es el pecado. ¿Por qué es el pecado contra el Espíritu Santo el resistirse a la gracia? Por eso. Porque estamos sencillamente oponiéndonos a que Él nos haga propiedad suya. Ya lo somos, no le reconocemos su condición de dueño. A los soldados se les marcaba con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace. Eso hace el sello, ¿no? Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Esto es de la 2 Corintios 1:22 y Efesios 1, versículo 13. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Dice que aquellos que estén marcados con el sello son verdades, son realidades, que a todo el que se debiera confirmar había que recalcárselo. Así como cuando una persona se va a meter a un ejército y dice, bueno, ya, este va a ser tu lema, este va a ser tu sello. Ya tú tienes que comulgar con todas las ideas y principios de este partido, ¿no? O de este ejército, o de esta familia. Igual nosotros tenemos que entender a quiénes pertenecemos y qué es lo que nos corresponde. Y es un carácter indeleble, porque nos han marcado con un sello que nada nos lo va a borrar. Ni siquiera el que yo diga no, ya quedé marcado para siempre. La mano, bueno, ya quedamos con todo esto. En el 1300 y 1573, 1300, aquí está. El sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esta es la epíclesis, ¿no? En las iglesias orientales, la unción se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo. Bueno, ahí está hablándonos de todos los signos del Espíritu Santo. Vamos a terminar con esta parte, el Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Habíamos hablado ya de la acción conjunta del Espíritu Santo y el Hijo. Ahora la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, esta misión conjunta permanece oculta pero activa. No la conocían, pero estaba. Los profetas no sabían que el Espíritu Santo les inspiraba y no lo invocaban porque no lo conocían, pero no por eso el Espíritu Santo dejaba de actuar.
quién le dio la fuerza a Abraham? El Espíritu Santo. A Moisés, el Espíritu Santo. ¿Quién le dio el poder a Moisés para realizar los prodigios? El Espíritu Santo. Ahí estaba realizando una obra conjunta del Padre y del Espíritu Santo, igual en la creación. Ese fiat lux pronunciado por el Padre con el Hijo, ¿sí?, en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, Padre y Espíritu Santo, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos, el Espíritu Santo y el Hijo, el Mesías, a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo en el vivo anunció, y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Está rara esta redacción. ¿La tienen ustedes diferente? Gracias. En el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, el Pentateuco, ¿no?, los profetas y los escritos, todos obras del Espíritu Santo. En la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y Él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. ¡Qué hermoso! Vamos a leer el volumen 17, capítulo 5, donde nos habla de esta obra del Espíritu en la creación, del 16 de julio de 1924. En la creación, Dios sopla de nuevo su aliento en el alma para hacer reinar en ella la divina voluntad. Al crear al hombre, le infundimos el alma con nuestro aliento, queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad, la cual le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener. Todas las partículas de nuestra divinidad, tanto de hacerlo una imagen nuestra, pero el hombre ingrato quiso romper la unión con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina lo ofuscó, lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Por eso ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a soplarle mi aliento. Por esto, esta obra del reino de la voluntad de Dios, la era de la santificación, la era del Espíritu Santo, porque es el momento en que Dios sopla su aliento de nuevo para llevar al hombre a ese orden, para que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo, porque quedaron inactivas. ¿Quién las va a mover? El Espíritu Santo, ese soplo del Padre.
cómo quisiera verlo ya bello, restablecido, tal como lo creé. Y solo mi voluntad puede obrar este gran prodigio. Por esto quiero soplarte mi aliento, para que recibas este gran bien de que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes y los derechos que di al hombre en su creación. Esto pues la obra del Espíritu en la creación. Fíjense que siempre sopla su aliento. El Espíritu que va del Padre al Hijo. El Espíritu de la promesa. Ya el hombre desfigurado por el pecado y por la muerte continúa siendo imagen de Dios, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. El hombre no pierde la imagen, pero sí la semejanza, porque no se comporta como Dios. Estaba llamado a que quien lo viera a él viera a Dios, pero si no se comporta como Dios, si todas esas partículas divinas quedaron inactivas, perdió la semejanza con Dios. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen. Claro, se hace uno de nosotros. Y restaura en él la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Por eso se hace hombre, ¿no? Para reunir en él toda la humanidad y recuperar en él toda la semejanza perdida con el Padre. Y esa semejanza es la unidad en la voluntad. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Amaos como yo os he amado. Nos está dando los lineamientos de esa semejanza con Él, la vida de amor, la vida de unidad, de un amor divino, no humano, de una unidad en una misma voluntad. ¿Cómo? La imagen no la perdimos. La imagen de Dios está dada en la libertad. Nos hizo libres, inteligentes, espirituales, nos comunicó su vida. Porque en nuestra voluntad está su poder. En nuestra inteligencia está la sabiduría. Y está el amor. La esencia del hombre es el amor. La esencia de Dios es el amor. Como decía Alita San, miren esto, en cuanto al hombre es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios lo hizo, y Él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Por eso nos dio 3 facultades, que nos memoria y voluntad, que van en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Igual esa alma. ¿Qué es el alma? Sino la vida de Dios en nosotros, esa chispa divina que está en nosotros, donde está la inmortalidad, donde está toda esa ansia de lo divino, está en el alma. Esa es la imagen de Dios. Ahora, que todas esas partículas divinas, por estar inactivas, no hacen visible esa forma divina, no la hacen visible, no la hacen, dijéramos, tangible a los demás, por estar inactivas, porque no nos dejamos poseer por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a activar todas esas partículas divinas, ¿sí?, a darles la verdadera vida,
hasta que el ser quede transformado en el Hijo. O sea, ya no quede la vida humana, sino la vida divina, plenamente divina, que es la vida del Hijo. Entonces sí se adquiere la perfecta semejanza. Porque todo lo que brotará de ese ser es fruto de una vida divina. Porque todo lo que sale de Dios es divino. Entonces sí seremos semejantes a Dios. Porque también todo lo que de nosotros saldrá es divino, como divino. ¿Por qué? Porque ya en nosotros vive Dios. Hay otra comparación que pone Jesús en los volúmenes que es muy bella, la del espejo, que es tan limpio, tan transparente, tan purificado de todo lo humano, que se hace un espejo tercísimo en el que solo se refleje Dios. Dios se pueda mirar a sí mismo en tu espejo, en tu espejo, en tu espejo. Y no encuentre sino Él. Entonces ahí está la perfecta imagen y semejanza. Eso lo hace el Espíritu Santo. A ver, entonces dejamos en el numeral para no perdernos en el otro catecismo. Iniciar el 705, el espíritu de la promesa. Mañana en el retiro yo sé que Dios nos va a regalar a través del Padre muchas verdades que nos permitirán contemplar toda esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esa verdad que se nos comunicará, no olvidemos, ya es posesión. Ya lo que nos toca a nosotros es tomar posesión y dejar que la verdad se haga vida en nosotros. Les recomiendo leer el capítulo 11 del volumen 18, Los sollozos inenarrables del Espíritu Santo. Así lo hayamos leído varias veces, cada vez 18. Los gemidos inenarrables del Espíritu Santo en los sacramentos. Todos los volúmenes nos hablan del Espíritu, pero ese tiene una dedicación especial, sobre todo por la vida que se vive ahora en la iglesia, ¿no? Volumen 18, capítulo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.